Debo confesar que durante años permití que una mentira amarga se asentara en el corazón de mi familia. Creímos en la paz que se nos impuso, pero esa paz era una farsa, una capa delgada de polvo cubriendo una herida abierta. La verdad, cuando por fin la encontré, no trajo alivio, sino la certeza de que tendría que destruir la tranquilidad que quedaba para hacer justicia. El costo sería la guerra, y yo, Ricardo, estaba a punto de declararla contra mi propio tío. Mi vida siempre fue la de un hombre de orden. Trabajo en la administración de fincas, una profesión que exige sobriedad y números exactos. Nací y crecí en el estado de Jalisco, cerca de la tierra, pero nunca fui el heredero directo de la tradición agrícola. Ese era el destino de mi padre, el primogénito. Nuestra familia no era de grandes magnates, sino de gente de trabajo duro, dueños de la hacienda Los Fresnos, un patrimonio que databa de mis bisabuelos. No era solo tierra, era la memoria, el lugar donde mi abuela Elena, la verdadera pilar de la estirpe, había vivido y muerto. Cuando mi abuela Elena falleció hace 10 años, la casa se sintió vacía, despojada de su autoridad moral. Ella había manejado la sucesión de manera tradicional, con discreción, con la intención de mantener la hacienda intacta. Todos asumimos que la herencia se dividiría equitativamente entre sus 3 hijos, mi padre, mi tía Beatriz y mi tío Rogelio. Pero el testamento, leído con pompa y frialdad por el notario, dictó otra cosa. Rogelio, mi tío, se quedaba con la mayor parte de la tierra productiva, y, lo que era más grave, con la administración total de la casa principal, la casona. A mi padre y a mi tía se les asignaron parcelas menores y una renta mensual que dependía enteramente de la buena voluntad de Rogelio. Fue un golpe seco. La abuela había sido justa por encima de todo. Esta decisión parecía arbitraria, casi cruel. Recuerdo la tensión en aquella sala. Rogelio, un hombre siempre ambicioso pero de escaso criterio financiero, se infló de una soberbia que nunca le conocimos. Mi padre, un hombre de honor y pocas palabras, aceptó la decisión con un silencio pétreo, diciendo únicamente que la voluntad de su madre no se discutía. Pero yo, siendo un observador nato, noté el brillo en los ojos de Rogelio. No era el brillo del luto, era el brillo de la victoria. Los conflictos sutiles comenzaron casi de inmediato, como termitas royendo la madera. Rogelio se mudó a la casona con su familia y, en lugar de conservar el patrimonio, empezó a verlo como una alcancía personal. En menos de un año, vendió los potreros del sur, tierras que mi abuela había jurado no tocar por su valor ecológico. Cuando mi padre le preguntó por qué, Rogelio respondió con una sonrisa aceitosa que eran decisiones administrativas necesarias. Siempre hubo una sombra de celos de Rogelio hacia mi padre. Mi padre era el responsable, el que mi abuela consultaba sobre los negocios importantes, aunque Rogelio fuera su hijo menor. Esa envidia, latente por décadas, parecía haberse materializado en ese testamento. Parecía que la abuela, en un acto de última hora inexplicable, había querido compensar la falta de éxito de Rogelio, entregándole todo el poder. Mi tía Beatriz, una mujer sensible y con problemas de salud, fue la que más sufrió. Rogelio la instaló en un ala antigua de la casona, una zona que requería constante mantenimiento y que él ignoraba sistemáticamente. Ella vivía con miedo a pedir algo, pues Rogelio la hacía sentir como una inquilina que le debía un favor. Mi padre y yo, discretamente, le pasábamos dinero extra para que pudiera pagar a un jardinero o alguna reparación urgente, sabiendo que si se lo pedíamos a Rogelio, él lo tomaría como una ofensa a su nueva autoridad. Yo me mantuve al margen de la confrontación directa, respetando la decisión de mi padre de no discutir la sucesión. Mi rol era observar y proteger a los míos, pero la calma se rompió de la manera más violenta posible. Hace apenas unos meses, Rogelio decidió que el viejo sistema de riego de la hacienda, que databa de la época colonial, era demasiado costoso de mantener. Para ahorrar dinero, instruyó a sus trabajadores para que desviaran el flujo principal de agua a través de un canal provisional que pasaba directamente por el muro de contención de la antigua cisterna. Esa cisterna estaba justo debajo de la habitación de mi tía Beatriz.
Yo había advertido a Rogelio. Le dije que el muro era de piedra volcánica antigua, que la humedad constante lo debilitaría y que, con las lluvias torrenciales de la temporada, la presión sería insostenible. Él se encogió de hombros, ocupado en comprarse una camioneta nueva y ostentosa. El incidente ocurrió una noche de tormenta. El cielo se cayó a cántaros y la tierra tembló ligeramente. A las 3 de la mañana recibí la llamada desesperada de una de las trabajadoras de la hacienda. Un ruido sordo como un trueno cercano había despertado a todos. Conduje a toda velocidad hacia los fresnos. La escena era aterradora. El muro de la cisterna había cedido. No se derrumbó por completo, pero una gran parte de la estructura se había desplomado, liberando una cascada de agua fangosa que inundó el patio trasero, y peor aún, se filtró con violencia hacia el ala de mi tía Beatriz. Cuando llegué, el agua ya les llegaba a los tobillos. Encontré a mi tía en shock parada sobre una silla, aferrada a su perro. La pared de su alcoba, la que colindaba con la cisterna, estaba agrietada de arriba abajo. Si el muro hubiese cedido por completo, si hubiese ocurrido media hora más tarde, el peso de miles de litros de agua la habría sepultado. Rogelio no estaba. Estaba en un viaje de negocios, o eso dijo después. Fui yo quien tuvo que organizar a los peones. Yo quien tuvo que llamar a los ingenieros de emergencia. Yo quien tuvo que calmar a mi tía y trasladarla temporalmente a mi casa. Mientras los ingenieros evaluaban los daños, confirmaron mis peores sospechas. El fallo no fue un accidente natural, fue negligencia pura. El desvío del agua había saturado el cimiento. Rogelio había puesto en riesgo la vida de su propia hermana por ahorrarse unos cuantos pesos en mantenimiento de tuberías. Esa noche, sentado en la cocina de mi casa, mirando el rostro pálido y tembloroso de mi tía Beatriz, supe que no podía seguir siendo el observador silencioso. El juego de la herencia ya no era solo sobre dinero o tierra, era sobre la seguridad y la dignidad de mi familia. Rogelio no era un mal administrador, era un peligro. Decidí que si Rogelio había violado las reglas de decencia y responsabilidad, yo tenía el derecho moral de ir más allá del respeto a un papel notariado. La voluntad de mi abuela era proteger a la familia, no exponerla. Si el testamento oficial contradecía ese principio fundamental, debía haber algo más. Mi abuela Elena tenía una oficina privada en la casona, un lugar que Rogelio había reclamado como suyo y que mantenía bajo llave, supuestamente para conservar la privacidad de los documentos antiguos. Yo sabía que la abuela era metódica, que no dejaba cabos sueltos, y que su sentido de la justicia era infalible. Aproveché el caos generado por el desastre de la cisterna. Rogelio regresó a la hacienda a regañadientes, más preocupado por el costo de la reparación que por la salud de su hermana. Mientras él discutía con el capataz, yo me dirigí a la oficina. No forcé la cerradura. Rogelio, en su prisa, había dejado el llavero colgado de un clavo tras la puerta de servicio. Entré en el despacho. El aire era denso, aserrado y a papel viejo. Rogelio había añadido una capa de modernidad vulgar, pero el gran escritorio de caoba, el mismo que mi abuelo había usado, permanecía en su lugar. Comencé mi búsqueda de manera sistemática, como un auditor revisando libros. Busqué en los cajones superiores, facturas viejas, recibos, licencias de propiedad, nada que contradijera el testamento. Busqué en los archivos contables, nada. La frustración crecía, pero mi paciencia no cedía. Yo era un hombre de lógica. Si la abuela había sido traicionada, la prueba estaría escondida de manera lógica, no al azar. Me concentré en el escritorio de caoba. Era macizo, pesado. Pasé mis manos por la parte trasera, buscando algún mecanismo. No encontré nada. Luego revisé los cajones más profundos, los que guardaban los documentos legales. Mientras sacaba el último cajón, noté que la base interior se sentía inusualmente gruesa. Era un compartimento secreto, sencillo pero bien disimulado. Al presionar en un punto específico de la madera, un delgado panel de nogal cedió, revelando un espacio estrecho y oscuro. Dentro no había dinero ni joyas. Había un solo objeto, grueso y envuelto en pergamino amarillento. Era un sobre grande, sellado con cera roja.
el sello personal de mi abuela, una E cursiva con una corona de laurel. La letra de la abuela, firme y elegante, estaba escrita en la parte frontal con tinta negra. El mensaje era simple y me heló la sangre, confirmando mis peores presentimientos. Decía, solo para ser abierto por Ricardo después de mi muerte. Esta es la verdadera voluntad. La prueba que buscaba, la verdad que podía incendiar a la familia, estaba en mis manos. Rogelio no había ganado limpiamente. Había cometido un fraude. La calma que me caracterizaba se encontró con una tempestad interna. Yo sostenía la llave para devolver la justicia a mi tía y a mi padre, pero al abrir ese sobre, cruzaría un punto de no retorno. La guerra había comenzado. La prueba que buscaba, la verdad que podía incendiar a la familia, estaba en mis manos. Rogelio no había ganado limpiamente, había cometido un fraude. La calma que me caracterizaba se encontró con una tempestad interna. Yo sostenía la llave para devolver la justicia a mi tía y a mi padre, pero al abrir ese sobre, cruzaría un punto de no retorno. La guerra había comenzado. Me senté en la silla de cuero, la que mi abuelo siempre usaba al final del día. El sol de la tarde filtraba polvo dorado en el aire denso del despacho. Con manos firmes, aunque mi corazón latía con la violencia de un tambor, rompí el sello de cera roja. El sonido del pergamino al desenrollarse fue el único ruido en esa vasta casa. El documento era un testamento hológrafo, escrito de puño y letra por mi abuela, Elena Aguirre. Estaba fechado 3 meses antes del testamento oficial que Rogelio había presentado y contenía la firma de 2 testigos de la notaría de confianza de la familia, aunque no había sido protocolizado. Era una declaración de última voluntad, escrita con la dolorosa claridad de alguien que sabe que el final está cerca y que la ambición de un hijo puede desmembrar a los otros. Mi abuela no se anduvo con rodeos. Escribió que, a pesar de su amor por Rogelio, su ambición desmedida y su falta de respeto por el trabajo de la tierra, lo hacían indigno de manejar el patrimonio familiar. Rogelio ya había recibido apoyo económico para sus negocios en la capital, negocios que, según la abuela, estaban basados en promesas vacías. La hacienda, el roble, nuestro legado, debía dividirse en partes iguales, entre mi padre, Daniel, y mi tía, Elena. Eran ellos quienes habían permanecido cerca, quienes amaban la tierra y quienes habían sacrificado su propia prosperidad por mantener la tradición familiar. A Rogelio le dejaba una fuerte suma de dinero en efectivo y una propiedad menor en Cuernavaca, suficiente para vivir con comodidad, pero sin el poder que venía con el roble. La última línea del documento era una súplica, una advertencia dirigida a mí, aunque yo no estaba nombrado. Decía que había guardado esta verdad para que la justicia y no la codicia prevaleciera. Sentí un peso físico en el pecho. No era la euforia de haber ganado, sino la certeza de que la familia estaba irremediablemente rota. Había desenterrado una traición que no solo afectaba bienes, sino la memoria y el honor de la abuela. Rogelio no solo había falsificado la voluntad, sino que había condenado a la abuela a la vergüenza de saber que su hijo le robaría a sus hermanos. No podía actuar solo. La impulsividad era el combustible de Rogelio, no el mío. Me tomé la noche para leer y releer el testamento, haciendo copias de alta resolución y asegurando el original en una caja fuerte. Al amanecer, conduje directamente a la Ciudad de México para buscar al único hombre en quien confiaba para manejar esta bomba, el licenciado Torres. El licenciado Torres era un abogado septuagenario, un hombre de leyes a la antigua, que valoraba la honestidad más que las comisiones. Cuando le presenté la carta sellada y el testamento hológrafo, su rostro, generalmente impasible, mostró una mezcla de tristeza y rabia profesional. «Ricardo», dijo Torres, ajustándose los lentes, «lo que tienes aquí no es solo una disputa de herencia, es la prueba de un fraude grave, una falsificación de documento público y posible suplantación de identidad en la notaría. Esto es penal, no civil solamente». Mi objetivo no era ver a Rogelio en la cárcel, sino recuperar lo que era legítimamente nuestro. Pero la ley, me recordó Torres,
No distingue entre motivos. Debemos movernos rápido. Si Rogelio se entera de que estás investigando, podría intentar destruir cualquier rastro de su manipulación. Presentaremos una demanda de nulidad del testamento oficial, adjuntando este documento como prueba irrefutable de la verdadera voluntad de doña Elena, y solicitaremos una orden de inmovilización de la hacienda. La intervención de la autoridad fue metódica. Torres presentó los documentos ante el juzgado. La evidencia era tan clara, la firma de la abuela en el testamento secreto tan auténtica y el contraste con el documento de Rogelio tan burdo, una simple firma digitalizada en la versión oficial que mi abuela siempre odió, que el juez actuó con prontitud. Una semana después se notificó a Rogelio la inmovilización de El Roble y la apertura de una investigación formal por fraude y falsificación. La noticia golpeó a Rogelio como un rayo. Estábamos en el comedor de la hacienda, donde Rogelio intentaba organizar una reunión con sus supuestos socios para la venta de tierras adyacentes. Mi padre y mi tía Elena estaban presentes, sentados en silencio, pálidos, sabiendo lo que venía. Rogelio, al recibir la notificación judicial, arrojó los papeles sobre la mesa. Su cara se puso púrpura. «Ricardo, fuiste tú. ¿Qué demonios estás haciendo?» Me levanté despacio. Había ensayado este momento en mi cabeza. La calma era mi única arma. «Estoy haciendo justicia, tío, la que tú negaste a mi abuela y a tus hermanos». Rogelio se echó a reír, un sonido hueco y desagradable. «¿Justicia? ¿Estás loco? ¿Crees que un papelucho de abogado va a quitarme lo que es mío? La hacienda es mía, Ricardo. La ley lo dijo». «La ley que manipulaste», respondí, mi voz sin elevarse. «La abuela te conocía, sabía de tu ambición. Ella dejó una carta, Rogelio, una carta que revela tu traición». Saqué del maletín una copia fiel del testamento y la deslicé por la mesa. Rogelio la tomó con manos temblorosas. Al leer la primera línea, su arrogancia se desvaneció, reemplazada por un terror primitivo. Sus ojos se fijaron en la parte donde la abuela mencionaba sus negocios fallidos. «Esto es falso», rugió, intentando rasgar el papel, pero mi padre se interpuso sujetándole el brazo. «No lo es, Rogelio», dijo mi padre, con una tristeza que rompía el alma. «Es la letra de mamá. La reconocería en el infierno». La escena degeneró en un caos controlado. Rogelio nos acusó de conspirar, de ser unos envidiosos, de querer destruir su vida por un capricho. Se dirigió a mí con una furia cegadora. «Siempre fuiste un entrometido, un sabelotodo. ¿Crees que esto te da honor? Lo único que has logrado es destrozar a tu familia. Te voy a demandar por difamación, por calumnia, por todo lo que tengo». «Ya no tienes nada, Rogelio», le dije, manteniéndole la mirada. «Lo que tienes es una investigación penal por delante. Lo siento, pero la verdad no es negociable, y la honra de mi abuela valía más que tu comodidad». La confrontación terminó con Rogelio siendo escoltado fuera de la hacienda por la seguridad privada que mi padre había contratado discretamente. Se fue gritando promesas de venganza, pero su voz ya sonaba hueca, la de un hombre derrotado. El proceso judicial, aunque doloroso para la imagen pública de la familia, fue relativamente rápido. La evidencia del testamento hológrafo, sumada a las inconsistencias en el testimonio de los supuestos testigos de Rogelio y el peritaje caligráfico que confirmaba la firma de la abuela, fue irrefutable. Rogelio no solo perdió la hacienda, sino que enfrentó cargos por falsificación de documentos. Evitó la prisión gracias a un acuerdo con la Fiscalía para devolver todos los beneficios económicos que había obtenido ilegalmente y pagar una multa sustancial. Fue una ruina financiera y social. Sus socios lo abandonaron. Su nombre se convirtió en sinónimo de ambición desmedida y deshonor en los círculos que antes lo admiraban. Mi padre y mi tía recuperaron la propiedad de El Roble. La primera acción de mi padre fue reunirse con mi tía Elena para asegurar que la división se hiciera exactamente como la abuela había deseado. No hubo disputas, solo el alivio de la justicia restaurada. La consecuencia más dura, sin embargo, fue la fractura familiar. Mi tía, la hermana mayor de Rogelio,
lloró al firmar los documentos. No por la hacienda, sino por el hijo que se había perdido en la codicia. Mi padre, un hombre que siempre creyó en el perdón, no pudo mirar a su hermano a la cara. La madre de Rogelio, mi abuela, había previsto la ambición, pero no la profundidad de la división que esta verdad causaría. El roble estaba a salvo, pero la mesa familiar tenía un asiento vacío y una sombra permanente. Han pasado 2 años desde que encontré el sobre sellado en el compartimento secreto. El roble ha recuperado su brillo, manejado con el respeto y la dedicación que mi padre y mi tía siempre le profesaron. La tierra, dicen, sabe cuando es amada. Yo volví a mi vida en la ciudad, a mi trabajo, pero con una diferencia profunda. El incidente me enseñó que la justicia no siempre trae alegría. Trae paz, sí, pero es una paz costosa, teñida de la tristeza por lo que pudo haber sido. Mi abuela me confió la verdad, y yo cumplí con mi deber. No lo hice por venganza, sino por honra. Un hombre, especialmente un hombre maduro, debe entender que la responsabilidad de la verdad a veces exige sacrificar la comodidad de la mentira. Rogelio vive en el olvido, lejos de la familia. Nunca lo he perdonado, pero tampoco lo odio. Siento pena por el hombre que destruyó su propia vida por un pedazo de tierra que nunca supo apreciar. La vida me demostró que la ambición sin principios es un veneno lento que consume el alma. Defender el legado familiar no es solo cuidar los ladrillos y la tierra, sino proteger la verdad que sostiene los cimientos morales. La justicia se hizo, lenta y dolorosa, pero se hizo. Y esa es la única herencia que vale la pena defender. La paz sin euforia es la paz del deber cumplido. Es suficiente.